Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Jesucristo, aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Cristo viene y nadie lo detiene. Gloria al Señor. Bendito Dios para siempre. Amado, un abrazo cordial en la distancia de parte de nuestro hermano John Gámez, que es el director y control también de la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Hoy en el programa El Justo por la Fe Vivirá, gloria al Señor. Siempre con nuestro estudio bíblico, aleluya, del libro de los Hechos, que nos ha llevado ya, hermano John, ahora en septiembre de este año 2023, estuve revisando los videos subidos y cumplimos 4 años, gloria, y la gloria es para Dios, de estar estudiando este libro, casi 4 años, un programa semanal. ¿Y por qué tanto? Apenas vamos por el capítulo 16, terminando el 16, porque Dios lo ha querido así, amado, porque estos programas, como usted ha detectado, si los ha seguido por la red, son de estudio bíblico básicamente, pero amplios, porque no es solamente estudio, enseñanza, sino que también es predicación de la palabra del Señor, y la palabra es muy profunda y extensa, gloria al Señor. La gloria es para el Señor, y esta palabra tiene como propósito que la obedezcamos, gloria al Señor. Ese es el propósito de Dios, hermano, obedecer al Señor, obedecer su palabra, gloria al Señor. Pues vamos a la palabra, vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 24. Hoy vamos con otro tema, o sea, el mismo tema, pero en otro contexto. 22 al 24, ¿ya lo tiene, amado? Bueno, leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del potente y dulce Espíritu Santo del Señor. La palabra dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Procedimiento cruel, gloria al Señor, contra los discípulos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, verso 24, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dios permanezca bendiciendo su palabra y dándole vida para que ella nos fortalezca y nos edifique. Gloria al nombre del Señor, por siempre y para siempre. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre, venimos delante de ti, vengo, tu siervo, delante de ti en esta mañana, pidiendo tu asistencia, Señor, tu sabiduría, tu conocimiento, Señor amado, porque tú eres quien conoce las Escrituras, tú eres quien las inspiraste, tú eres quien las hace cumplir, quien transmite el poder y quien purifica, Señor, santifica los corazones a los creyentes, espíritu, alma y cuerpo, a través de esta bendita palabra y de la acción poderosa de tu Santo Espíritu y de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Los 3 agentes santificadores. Gracias, Señor. Padre, bendice esta mañana tu palabra, respáldala, confírmala, Señor, que aún sanidades, aún liberaciones, allí en la distancia, en otras naciones donde llega esta señal de la Real Audio, sean testificando, porque tu palabra dice
que ella es la que hace la obra. Tú dices en tu palabra que enviaste la palabra y los libraste de la ruina del pecado, de la ruina de la enfermedad, de la ruina de la cautividad. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice este programa esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor, a su nombre, gloria a Dios. El título del programa hoy es Azotamiento y encarcelamiento de Pablo y Silas. Aleluya. Como leí los 3 versos al comienzo, amados, esta es la continuación de los sucesos que se verificaron allí en Filipos, en Macedonia, durante el segundo viaje de misiones del apóstol Pablo, acompañado de Silas, de Timoteo y de Lucas en esta ocasión. Unos acontecimientos que ya venimos estudiando desde hace varios programas, que sucedieron los 2 últimos programas, estos acontecimientos a raíz de del exorcismo, de la liberación de una joven adivina allí en Filipos. Pablo expulsó fuera un demonio de adivinación de esa niña, pero en vez de agradecimiento recibió odio, persecución junto con Silas. Y entonces, como vimos en el programa previo, los amos de la muchacha los aprehendieron, los detuvieron y los obligaron y los llevaron por la fuerza ante el foro, el tribunal donde estaban allí los magistrados, las autoridades de la ciudad. Allí los acusaron en una forma maliciosa, mentirosa, hipócrita, y hoy vamos a ver qué siguió a eso. Eso no se quedó allí, hermano. Acabamos de leer que ahora los azotan, bendito sea el Señor, los sufrimientos de los siervos de Dios, de los cristianos verdaderos. Los azotaron injustamente y después, como si fuera poco, los metieron en la cárcel a la fuerza allí, en la peor cárcel que había. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estudiar eso hoy. Azotamiento y encarcelamiento de Pablo y Silas. Aleluya. Gloria a Dios. Toda alabanza y toda honor pertenecen a nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo, y a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Para Él es la gloria, pero para nosotros es el gozo. Gloria a Dios. Amado, comienza la palabra diciendo en el verso 22, se agolpó el pueblo contra ellos. Se agolpó el pueblo. Ya los han tomado presos, los han detenido, perdón. Los han acusado, como estudiamos antes en el programa previo. Ahora el pueblo se agolpa, se arremolina contra ellos. Bendito sea el Señor. Hay otra versión bíblica que aquí en el comienzo del verso 22, amado, dice que el pueblo se unió en el ataque contra Pablo y Silas. Hubo entonces, como vemos, un levantamiento general del pueblo allí de Filipos, en el sitio donde Pablo y Silas estaban siendo acusados por los amos de la muchacha divina. Allí se arremolinó la gente. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué la gente se agolpó? Bueno, aunque el autor, el cronista, no especifica los detalles, se insinúan cuando uno analiza el pasaje. Por ejemplo, imaginemos el escenario. Mire, en cualquier mercado, porque a ellos los arrastraron al mercado, al ágora, como estudiamos antes, y allí, en el sitio del mercado, allí quedaba en un lugar el tribunal, donde lo estaba siendo acusado Pablo y Silas. Allí en ese sitio, que era el mercado,
cerca al mercado, la gente se aglomera. Dice Lucas, se agolpó el pueblo. ¿Por qué? Cuando se aglomera la gente, cuando se arremolina, cuando hay un disturbio, hermano, cuando hay un desorden. ¿Y qué produjo ese desorden? Bueno, suponemos que allí la gente que pasaba por el sitio donde estaba siendo acusado Pablo y Silas, porque eso estaba al aire libre, eso no estaba dentro de un establecimiento, eran los tiempos antiguos, y allí escuchaban las voces gritadas, los gritos que proferían los amos de la muchacha divina acusando delante de los magistrados a Pablo y a Silas. La gente escuchaba los gritos de acusación. Eso enervó los ánimos de la gente y hizo que esta gente se pusiera furiosa y se arremolinara, gritando también. Se contagiaron con las acusaciones, como pasa en el centro, en las calles hoy en día en nuestras ciudades. Las peleas, las reyertas, las discusiones, trae gente curiosa y se arremolina. Bueno, eso fue lo que pasó, amado hermano. Ahí se convirtió todo en una multitud furiosa y ruidosa, que en torno a ese lugar del tribunal estaban respaldando las acusaciones de los amos de la muchacha divina contra los siervos del Señor. Como dice muy bien la versión que no es la Reina Valera, en el verso 22 que le cité hace unos momentos. El pueblo se unió en el ataque contra Pablo y Silas. Ese es el cuadro que nosotros podemos figurarnos. Pero sigue diciendo, oiga, el verso 22, y los magistrados, o sea, las autoridades de la ciudad de Filipos, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Dice otra versión en esta parte del verso, los magistrados ordenaron que los azotaran que los desnudaran y los azotaran. Es un poquito diferente. Ya vamos a ver los detalles de eso. Lo que nos revela el texto es que los magistrados seguramente fueron impactados, se contagiaron, se maravillaron por la ruidosa y la furiosa multitud que respaldaba las acusaciones de los propietarios de esta niña recién libertada del demonio. Entonces allí al parecer ellos fueron influidos, los magistrados, las autoridades de la ciudad, los oficiales romanos, eran unos oficiales romanos, fueron influidos por esta multitud. ¿Y cuál fue el resultado de este contagio que sufrieron los magistrados? Qué lamentable, ¿verdad? Que las autoridades que deben decidir en un pleito se dejen influir por una parte de la gente que está allí en torno al juicio. Los acusadores se dejaron influir. Entonces, ¿cuál fue el problema? Impidieron, amado hermano, que Pablo y Silas pudieran defenderse. O sea, decidieron injustamente. ¿Cuál fue la decisión? Dice el texto. Los magistrados, rasgándole las ropas, verso 22, ordenaron azotarles con varas. Qué triste, qué lamentable. Pregunta, ¿cuál hubiera sido la actitud justa de estos magistrados? ¿Qué debieran haber hecho? Pues, amado, escucharlos a los acusados, oírles los descargos para ver qué opinaban ellos y después dejarlos ahí a un lado, bajo custodia, esperando el dictamen, la sentencia,
el veredicto que debía producirse después de analizar los hechos, tanto los descargos como las acusaciones. Eso se llama un juicio justo, pero no hicieron eso. Los magistrados, dice el texto, procedieron enseguida dice la Reina Valera 1960, a desnudarlos. Los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Pero hay otra versión que dice que ordenaron, que ellos no hicieron nada, ellos no los desnudaron. Dice la otra versión que los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran con varas. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Otra pregunta. ¿Por qué Pablo en esta ocasión? Escuchen, atentamente escuchen. Pablo fue azotado con Silas aquí en este contexto. Él en un par de ocasiones echó mano a los privilegios, a los derechos que tenía como ciudadano romano. Entre otras cosas, había dos de esos derechos que decían que un ciudadano romano no podía ser azotado, y otro privilegio, que no podía ser juzgado sin un juicio previo. La pregunta es, ¿por qué Pablo permitió entonces que se violaran estos dos derechos de un ciudadano romano como él, como Silas? Ser azotados, que no podían serlo, pues eran ciudadanos romanos, y fueron juzgados sin un juicio previo, porque enseguida decidieron azotarlos. Bueno, para nosotros entender por qué Pablo en esta ocasión no se defendió, no arguyó a sus derechos como ciudadano romano para evitar ser azotado o para evitar ser juzgado sin una investigación anterior, es bueno primero estudiar o leer en la Escritura los dos pasajes donde Pablo sí lo hizo, donde Pablo sí se defendió. Yo quiero leerles Hechos capítulo 16, versos 35 al 39, que fue cuando Pablo, en este mismo pasaje, lo estudiaremos, yo me imagino que en el otro programa, ya después de haber sido azotado y encarcelado, a él lo mandan a liberar. Entonces, le manda a decir, los magistrados le mandaron a decir con unas autoridades allá a la prisión, al día siguiente, al carcelero, que soltara a Pablo y a Silas. Ese es el pasaje. Voy a leérselo. Hechos 16, verso 35 al 39. Escuche, por favor. Cuando fue de día, después del pasaje que estamos estudiando hoy, los magistrados que estaban en la cárcel, Pablo y Silas, cuando fue de día, repito, los magistrados enviaron alguaciles a decir al carcelero, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Textualmente, los magistrados, le dijo el carcelero a Pablo, han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo, dice el pasaje, les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, Silas y Pablo, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos, los mismos magistrados, mire la autoridad de Pablo, a sacarnos de la cárcel. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras, las palabras de Pablo, a los magistrados, los cuales los magistrados tuvieron miedo al oír que Pablo y Silas eran romanos. Y viniendo los magistrados, escuche, a la cárcel, les rogaron a Pablo y a Silas
y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Como usted observa, amado, en este pasaje que le acabo de leer, Pablo arguyó, echó mano de sus derechos, de sus privilegios como ciudadano romano que tenía, para exigir que los magistrados vinieran a soltarlo de la cárcel y no irse así, ellos mismos por su propia cuenta. Y Pablo acá les demuestra la razón por la cual él exigió eso, porque habían violado los derechos que como ciudadanos romanos Silas y él tenían. Específicamente los azotaron, que un ciudadano romano no podía ser azotado, y los juzgaron, los azotaron y los encarcelaron. Eso es cumplir un juicio sin haberle hecho un proceso judicial previo. Ahí ve usted que Pablo se defendió. Ahora quiero que usted vaya conmigo al otro pasaje, Hechos 22, capítulo 22, versos 22 y 29. Este es otro escenario que sucedió mucho tiempo después en el libro de Hechos, en el capítulo 22, cuando Pablo llegó preso a Jerusalén. Después de su tercer viaje misionero, él lo toman preso y él empieza a predicar en cierta parte al pueblo judío que vociferaba contra él porque no lo quería. Entonces, cuando Pablo predica en este pasaje del capítulo 22 de Hechos, versos 22 al 29, el apóstol predica sobre su conversión al cristianismo y cómo Cristo lo envió a predicar a los gentiles. Y dice el verso 22, escuche, que el pueblo judío que lo estaba escuchando allí, él con las cadenas en las manos, preso y predicando eso, dice que le oyeron hasta esta palabra, o sea, hasta que dijo que Cristo lo envió a los gentiles. Entonces alzaron la voz, porque los judíos no podían escuchar semejante blasfemia para ellos, que un judío fuera a predicarle a los gentiles, porque para los judíos los gentiles eran perrillos. Entonces alzaron la voz, dice el versículo 22, capítulo 22 de Hechos, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, le gritan al tribuno que era un oficial romano, quita de la tierra a tal hombre, o sea que matara a Pablo, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban los judíos y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a Pablo en la fortaleza, en el cuartel, allí preso, y ordenó que fuese examinado con azotes. Escuche, esa fue otra ocasión en que lo iban a azotar. Y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero no lo azotaron, porque dice el versículo siguiente, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión romano que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, mire que una vez más Pablo echa mano a los privilegios que tenía como ciudadano romano. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano? Repito, lo que dijo Pablo, sin haber sido condenado, porque él oyó que lo iban a azotar. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? O sea, el centurión era un oficial romano, pero fue donde un superior a él, un tribuno, y le dijo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano, Pablo. Vino el tribuno y le dijo a Pablo, dime, ¿eres tú ciudadano romano?
Pablo contestó, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, los que le iban a azotar, no le azotaron. Y aún el tribuno, al saber que era Pablo ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Mire las consecuencias de haber Pablo dicho que era ciudadano romano. Impidió que lo fueran a azotar, porque un ciudadano romano no podía ser azotado. Entonces, una primera cosa que quiero que usted vea en estos dos pasajes que le he leído, que Pablo se defendió en ambas ocasiones, y produjo los efectos que él quiso producir al mencionar su ciudadanía romana. Ahora bien, volvamos al pasaje de nuestro estudio de hoy. ¿Por qué ahora Pablo no echó mano a la ciudadanía romana, sino que permitió que lo azotaran a él y a Silas? Y no solo lo azotaran, los encarcelaran, porque vamos a ver que los echaron a la cárcel, heridos después del azotamiento. La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Pablo, por favor, óigame con cuidado, nunca hizo valer sus derechos de ciudadano romano, o que tenía como ciudadano romano, hasta que él estaba completamente convencido que era oportuno, que era conveniente hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque como dicen los tratadistas, los intérpretes del libro de los Hechos, muchos de ellos, si en este momento allí, en el foro donde Pablo estaba siendo acusado por los amos de la niña adivina libertada, y donde se reunió alrededor, se arremolinó, se agolpó, como estamos estudiando hoy, una gran multitud furiosa, respaldando las acusaciones de sus acusadores. Si Pablo en este momento de efervescencia y calor hubiera insistido que castigar con varas o juzgar a un acusado sin un juicio previo, siendo ciudadano romano, era ilegal, ¿qué hubiera pasado? Pablo sabía eso. Se le hubieran reído en la cara los magistrados, las autoridades, y los hubieran azotado y los hubieran encarcelado, porque aquí el problema era que estaban actuando precipitadamente, influidos estos magistrados por una multitud airada y llena de odio, que se remolinó allí. No hubiera escuchado razones el magistrado o los magistrados, hubieran azotado de todas maneras a Pablo y a Silas y los hubieran encarcelado. Pablo sabía eso, no era el momento oportuno para decir eso. Las dos ocasiones que acabo de leerles, en Hechos 16, 35 al 39 y en Hechos 22, 22 al 29, sí eran propicias, porque aquí había toda la quietud, toda la tranquilidad, como para que los actores de las escenas tuvieran en cuenta ese descargo de Pablo, que él era un ciudadano romano y no podía ser enjuiciado o azotado injustamente. Ahora no, ahora se les hubieran reído en la cara, amado hermano. Sigamos, en sus epístolas, mire, en sus cartas, Pablo siempre recordó en más de una ocasión este insuceso, directa o indirectamente. ¿Cuál? El del verso 22, que fue azotado con varas, allí y desnudado de sus ropas. ¿Dónde lo recordó Pablo? Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 2, versículo 2, que precisamente Tesalónica
la ciudad a la cual va dirigida la carta de los tesalonicenses, era una ciudad cercana a Filipos, de allí de la provincia de Macedonia. Y Pablo escribe precisamente esta carta de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en este segundo viaje misionero, meses después de haber visitado a Filipos y haber sido azotado aquí con varas con Silas. Cuando, después de pasar por Tesalónica y Berea, seguir por Atenas, terminó en Corinto, como lo vamos a ver durante varios programas después de hoy. Allá en Corinto, en este segundo viaje, Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses y le escribe a los tesalonicenses que eran precisamente vecinos de los filipenses, allí en Grecia, en Macedonia. Y les dice, pues habiendo antes padecido, mire que Pablo está recordando un padecimiento, era el azotamiento en Filipos. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, ellos lo sabían, porque Tesalónica estaba cerca de Filipos. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, aún así heridos, como dice Pablo, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y observe, amado, en su lista de sufrimientos por el nombre de Cristo, Pablo dice en 2 de Corintios 11:25 de la siguiente manera: 3 veces he sido azotado con varas. ¿Cuáles fueron esas 3 veces? Pues una vez, esta que estamos mencionando en Filipos, y la otra cuando lo iban a azotar, que leí en Hechos 22, pues no se cuenta, porque como leí allí, al arguir, al echar mano de su ciudadanía romana, no lo azotaron. Luego, 2 azotamientos con varas de los que menciona 2 de Corintios 11:25, no los menciona Pablo en sus cartas, son un enigma, pero sabemos por 2 de Corintios 11:25 que fue azotado 2 veces más, además de la ocasión que estamos viendo en Filipos. Ahora bien, escuche lo que le voy a decir, y esto sí es interesante, a los que les gusta profundizar. En el verso 22 dice la Reina Valera 1960, que los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Da a entender que los magistrados fueron los que ellos mismos le rasgaron le rompieron las ropas encima del cuerpo a Pablo y a Silas, y ordenaron que otros azotaran con varas a Pablo y a Silas. Eso es lo que dice la Reina Valera en verso 22. Pero hay otra versión que no dice exactamente así. Como le dije hace unos instantes, dice: los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran con varas. Vale decir, según la otra versión, que los magistrados no fueron quienes le rompieron la ropa en su cuerpo a Pablo y a Silas, sino ellos ambas cosas se las delegaron a otras personas, tanto desnudarlos de sus ropas como azotarlos. La pregunta precisamente es esa, sobre estas dos versiones que dicen un poquito diferente el dato, el detalle. La pregunta es, en realidad, ¿qué hicieron los magistrados mismos y qué ordenaron a otros que hicieran? A la luz del verso 22. Bueno, primeramente hay que saber algo muy interesante y que edifica para nosotros conocer mejor las Escrituras. Los oficiales romanos, oiga bien, llamados en este pasaje magistrados, eran autoridades de la ciudad de Filipos. Y esas autoridades o magistrados
tenían a su servicio otros funcionarios subalternos, inferiores, de la misma milicia romana, que eran los llamados alguaciles. Los alguaciles, que son mencionados en los versos 35 y 38, para los que anotan en este capítulo 16. 35 y 38. Los alguaciles, como le estoy diciendo, eran funcionarios de la milicia romana, subalternos inferiores, que estaban al servicio de los magistrados. Estos alguaciles, para que usted entienda, representaban lo que hoy en día son los policías. Los alguaciles eran una especie de policías. Pero para conocimiento de los hermanos, quiero mencionarles 4 funciones que tenían los alguaciles en aquel tiempo, estos funcionarios militares romanos que eran inferiores, estaban bajo la férula de los magistrados romanos. Primero, la función de ellos era escoltar a los magistrados, eran como unos guardaespaldas ya de los magistrados. Segundo, eran, bendito sea el Señor, quienes garantizaban, aseguraban el orden público, como los policías. Además, otra función de ellos era vigilar, custodiar a los presos, a los prisioneros en las cárceles. Y en este versículo 22 se menciona la 4ª función. Y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Azotar con varas. Y esa era la otra función de los alguaciles, infligir, propinar castigos físicos a los acusados, casi siempre con varas, azotar con varas. Ahora, conocido esto, amado, sí podemos entender mejor lo que la Reina Valera 1960 dice en el verso 22, o da a entender que los magistrados pues rasgaron las ropas de los reos, de los acusados, Pablo y Silas, y después ordenaron a otros azotarles con varas. Si nosotros comparamos la otra versión que le he mencionado ya 3 veces, que dice que los magistrados no rasgaron las ropas, sino que ellos delegaron ambas funciones, tanto rasgar las ropas como azotarlas, dice esa versión, perdón, que los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran con varas. Conociendo las funciones, amado, de los alguaciles, podemos concluir que es mejor darle credibilidad a la versión otra que he traído, que no es la Reina Valera, que dice que ellos ordenaron ambas cosas, tanto desnudarlos como azotarlos a otras personas. Porque como nosotros sabemos, gloria al nombre del Señor, si ellos tenían unas autoridades que estaban bajo su servicio, que eran los alguaciles, los magistrados, pues ¿para qué iban a rasgarle las ropas a los reos, a Pablo y a Silas? Si eso lo podían hacer los demás, los que estaban a su servicio. O sea, es mejor creer, como dice la otra versión. Pero ¿a quiénes dieron las órdenes? Bueno, si usted lee el versículo, dice que los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. ¿A quién? A Pablo y a Silas. Pero no dice el versículo a quienes ordenaron azotar a los siervos de Dios. Por el conocimiento que hemos adquirido hoy de la existencia realmente de los alguaciles, pues se supone que a quienes dieron la orden de azotar a los presos fue a los alguaciles, hermano, a los funcionarios que tenían a su servicio. Precisamente en el latín, escuche, en el latín, el idioma romano, estos alguaciles eran llamados lictores. Lictores significa
los que llevaban las varas, o los que llevan las varas, o las fases. Las fases. De ahí viene el término fascista. Los alguaciles o los lictores, estos eran las personas que azotaron a Pablo y a Silas, eran verdugos, eran policías. Ahora, en las colonias romanas, como Filipos, oiga bien, a los magistrados le llamaban pretores, pero a los alguaciles le llamaban lictores. Eso era así, sobre todo en las colonias romanas como Filipos. Sigamos. Gloria al Señor. A su nombre, gloria a Dios. Entonces, amado, podemos concluir que estos funcionarios romanos que estaban a disposición de los magistrados, llamados lictores o alguaciles, estos fueron los verdugos. Pero es interesante saber que se dice que estos lictores se distinguían porque llevaban unas túnicas, y en las túnicas llevaban dibujadas los símbolos de la ley y del orden en Roma, en sus túnicas, en su vestimenta. ¿Cuáles eran estos símbolos romanos de la ley y el orden? Pues un atado de varas, un manojo de varas amarrado con un hacha. El atado de varas o de fases simbolizaba el castigo corporal, porque con esas ramas, con esas varas azotaban, que precisamente era una función de ellos, azotar, infligir castigo. Pero el hacha simbolizaba la pena capital, que a veces ellos aplicaban. Es más, dicen algunos escritores antiguos que los lictores de las colonias romanas solamente usaban las fases o el manojo de varas para azotar, pero el hacha era de uso exclusivo de los lictores en Roma, que eran los que tenían el privilegio, entre comillas, de aplicar la pena capital. Podemos entonces decir sobre el azotamiento con varas. Vamos a aclarar un poco, quiero aclarar un poco lo del azotamiento con varas. Fíjese, las varas que se usaban para azotar, los escritores antiguos no la detallan, no se dice exactamente de qué material eran hechos o cuáles eran las medidas de esas varas. Se saben que eran unas varas y que eran un manojo de varas que producían mucho dolor cuando el lictor o el alguacil las usaba para azotar al reo. Lo que quiero que usted escuche y sepa es que 2 Corintios 11, 24 y 25, el apóstol menciona el azotamiento con varas. Y allí dice en ese pasaje que él había recibido azotes de los judíos, que no azotaban indiscriminadamente, porque los judíos tenían la orden de sus superiores de azotar 39 veces, 40 azotes menos uno, nada más, eran lo que los judíos solían propinar a los reos, a los acusados. Mientras que los romanos, cuando mandaban a azotar con varas, no tenían un número fijo de azotes. Y a eso hace alusión Pablo. Escúchemos. 2 Corintios 11, 24 y 25. Dice el apóstol: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, que fue allá en Listra. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Aunque no se sabe, no se detalla la forma, ni el tamaño, ni el material de las varas,
Lo que sí se sabe es que el azote que propinaban, el martirio por azotamiento que infligían estos lictores o alguaciles romanos por el hecho de ser sin número, o sea, no indiscriminado el número de azote, era extremadamente doloroso. Y quiero mencionarle algo para que usted vea lo duro, lo doloroso, lo cruel que era el azotamiento con varas. El apóstol Pablo, bueno, el verso 23 continúa diciendo: después de haberles azotado mucho. Mire el calificativo que emplea Lucas, mucho. La ley romana era más cruel, como le he insinuado, e indolente sobre el asunto de las azotaínas o azotamientos. Los magistrados siempre ordenaban a los lictores, a estos verdugos alguaciles, que no se pusieran a reparar en la cantidad de azote, sino que azotaran a los reos cuantas veces les diera la gana. Casi siempre procedían de esa manera, tan infame, tan proterva, amado. ¿Y cuál era la consecuencia? Dice la historia que los resultados eran tan fatales que algunos acusados, después de haber sido azotados, quedaban lisiados, quedaban con estigmas, con deformidades, con cicatrices, con partes del cuerpo expuestas. Incluso algunos morían por el cruel castigo del azotamiento con varas. Pablo y Silas, finalmente quiero puntualizar, se cree que pudieron recibir, según los tratadistas, los eruditos, un número de azotes alto, porque según los intérpretes, 2 Corintios 11:23, parece referirse Pablo a este azotamiento con varas, cuando dice, oiga, en azotes sin número. Esa es la frase que emplea Pablo aquí, en azotes sin número. Algunos están de acuerdo en achacarle estas palabras a la vez que fue azotado con Silas en Filipos con varas. Luego parece que fue bastante numeroso el número de azotes allí. Pero pasemos ya a la parte final del tema de hoy. Después del azotamiento vino el encarcelamiento. En la parte final del verso 23 y 24, estaremos en estos 10 minutos finales, comienza el verso 23, o termina el verso 23 diciendo Lucas que los echaron en la cárcel. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En el cepo. Esto merece un análisis. Los echaron en la cárcel, escuche, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Usted le parece razonable eso, hermano? Que después de haberlos azotado tanto, de seguramente Pablo y Silas estar prácticamente moribundos, sangrados, quejumbrosos, a medianoche cuando sucedió esto, llegaran, estaban más muertos que vivos, como dijo alguien. ¿Usted cree que en ese momento era prudente, era recomendable que los metieran en la cárcel y sobre todo que ¿cómo decirle? Como dice el verso 23, mandaran al carcelero los lictores, que seguramente que fueron los que los metieron en la cárcel a ellos después de azotarlos? ¿Le parece prudente a usted que los lictores mandaran al carcelero
a guardarlos con seguridad. ¿Qué se iban a querer volar de la cárcel Pablo y Silas así de heridos, hermano? Así dolorosos. Esa es la insensatez de la maldad. La maldad es insensata, es necia, es estúpida. Gloria al Señor. Que los guardasen con seguridad. Esto era innecesario. ¿Qué les iban a cuidar para que no se volaran de la cárcel? Si esto no, ellos no tenían aliento ni para levantarse del dolor. Sin embargo, como dice alguien, el carcelero sabía perfectamente que si los detenidos llegaban a escaparse de la cárcel, el problema no era tanto que él lo destituirían como carcelero, sino que lo matarían, porque todo carcelero que se le volaban los presos pagaba con su vida. Fíjese, precisamente después de este relato encontramos que cuando Dios hizo un milagro que vamos a estudiar en el próximo programa, un terremoto que viene en la cárcel y ellos son libres. Dice el verso 27 que el carcelero estaba durmiendo a medianoche y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, le estoy leyendo el verso 27 del mismo capítulo, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque esa era la ley romana. La ley romana era cruel, proterva, infame, despiadada. El carcelero que se le volaba a algún preso, lo mataban. Bendito sea el Señor. Pero ¿quién era el carcelero? Este pasaje no dice. El cronista Lucas no especifica quién era. Pero según algunos intérpretes, creen que este carcelero tuvo que ser el mismo director de la cárcel, porque como vemos en el contexto, se supone que él vivía allí en la cárcel y que debía tener su vivienda en el segundo piso de la cárcel, donde vivía con su familia, o ¿cómo decirle? Al lado de la cárcel. Y para tener este privilegio debía ser muy probablemente el director de la cárcel. Incluso algunos afirman, estudiosos bíblicos, que podía tratarse de un veterano del ejército romano, como por ejemplo un centurión romano retirado. ¿Por qué razón? Porque se necesitaba habilidades militares, fuerza militar, para poder tener un cargo semejante. Amén. Entonces, le mandan al carcelero los alguaciles, cuídalos con mucha seguridad. Caramba, como si Pablo y Silas fueran unos bandidos peligrosos que quisieran escapar, o que pudiesen estar en compinche, de acuerdo con alguien para que viniera a rescatarlos, a sacarlos de la prisión. Gloria a Dios y a su nombre, gloria a Dios. Verso 24, y con esto terminamos. El verso 24 dice que el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En el cepo. Mire, en vista de estas órdenes tan estrictas, el carcelero hizo meter a los presos en el calabozo interior, es decir, en la celda más recóndita de la cárcel, lo que podíamos llamar en una mazmorra, en la celda más oscura y maloliente que usted se imagine. Ahí debió estar Pablo con Silas. Pero ¿qué era la celda más segura? ¿Cómo decir? En máxima seguridad. Se dice que en las celdas más exteriores, en las primeras celdas, los calabozos de más afuera, los presos podrían caminar con libertad y recibir amigos, familiares, pero en el calabozo de más adentro seguramente estaban en un confinamiento absoluto. Entonces, amado, nos queda estudiar el cepo, porque le aseguró los pies en el cepo.
no en el sapo, en el cepo. El cepo, ¿qué era el cepo? Eran dos largos trozos de madera que tenían agujeros por dentro, que se ajustaban entre sí de manera que cuando las piernas del reo eran colocadas, una en un hueco de un trozo de madera y otra pierna en el hueco del otro trozo de madera, estaban los agujeros distanciados de tal manera que las piernas que estaban metidas en los cepos estaban muy separadas una de otra, cosa que producía un entumecimiento y un dolor terrible en el reo. Mire la maldad. Encima del azotamiento, encima de la calidad de la celda, la incomodidad a que lo sometieron. Una última pregunta. Como preguntan algunos estudiosos, ¿fueron estos reos, Pablo y Silas, estos hombres santos que injustamente detenidos, azotados y encarcelados y ahora torturados en el cepo, además de haber sido atados al cepo, pudieron haber sido atadas sus muñecas con grillos y ellos sujetos además con cadenas a la pared, como era costumbre en aquel tiempo? Preguntan los intérpretes bíblicos. No lo dice el pasaje. Lucas es muy escueto, breve y al punto. Lo que sí podemos concluir ya para terminar es que esta situación terrible, ominosa, desgraciada, lamentable, cualquier calificativo peyorativo, fue necesaria y fue oportuna por la que Pablo y Silas pasaran. ¿Para qué? Para valorar verdaderamente la liberación que Pablo y Silas iban a tener por obra de Dios, para que los que hoy leyéramos la Escritura dijéramos: gloria a Dios, verdaderamente Dios metió su mano y los libertó. Y eso es el propósito de nuestro estudio en el programa siguiente. No se lo pierda. Padre Celestial, Dios amante y Dios amado, gracias te doy